Muy bien, hermanos, vamos entonces a compartir la lección de escuela sabática. Aquí está la lección. Hoy día, hermanos, es martes 13 de febrero. Martes 13 de febrero. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Salmos, ¿no? El libro de Salmos, ¿no? En este primer trimestre de este año 2024. Hoy día, hermanos, el tema a estudiar tiene aquí por título, está en la pantalla. Me gustaría que alguien pueda leer, hermano o hermana, para confirmar que se ve la presentación. Un hermano o hermana puede ver su pantalla. Si se ve la presentación o no se ve, hermanos, por favor, confirme. Se ve, hermano, Señor, si miraras los pecados, dice hermano. Muy bien, ahí está el título, hermano, Señor, ¿no? Dice ahí, Señor, si miraras los pecados, ahí nada más. Tal vez ahí de repente se podría añadir puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pasa, pues, no, si el Señor estaría mirando todos nuestros pecados, ¿no? ¿Qué pasaría, hermanos? A ver, si estaría mirando nuestros pecados, o si estarían así pendientes sin haber sido perdonados, si estaría mirando, o no hemos pedido perdón de repente. Señor, si miraras los pecados, ¿qué pasaría, hermanos? A ver, ¿algún comentario respecto a este título, hermanos? A manera de una introducción, una motivación, hermanos. ¿Alguna David, pregunta? David, David está diciendo, Señor, si miras mi pecado y el pecado del pueblo, dice de Israel. Ahora sería, si miraras nuestros pecados ahora actualmente, mi pecado y pecado del pueblo también. Entonces, eso sería. Ahora, ¿cómo saber si estoy pecando o cómo saber si es el pecado o no es pecado? Entonces, ¿quién nos dice que es pecado o no es pecado? La ley de Dios, hermano, los 10 mandamientos, hermano. Primera Juan 3:4 ahí dice, ¿no es cierto? Que es pecado, transgresión de la ley. Entonces, a través de ello sabemos si estamos pecando o no estamos pecando. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, ahora vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? De los pecados, hermanos, ¿no? De los pecados. ¿Qué pasa con los pecados, no, hermanos? ¿Dónde están estos pecados? O sea, ¿dónde están registrados, digamos, nuestros pecados? Tal vez, no sé si nosotros nos acordamos de nuestros pecados, ¿no? O nos hemos olvidado, aunque Dios dice, ¿no? Que cuando perdona, se olvida completamente Él, ¿no? Y ojalá que nosotros tuviéramos esa fe, hermanos, ¿no? De olvidarnos también, ¿no? Porque ¿qué pasaría si Dios estaría mirando el pecado, no hubiese perdonado el pecado? Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a la lección, hermanos, para encontrar respuestas. Siempre ahí pongo algunas figuras, hermanos, del internet para motivarnos, y ahí hay una figura, hermanos, ¿no? Hay una figura ahí en la pantalla, ustedes pueden ver, hermanos, si alguien puede leer ese versículo ahí en la figura, algún hermano. Leo, hermanito. A ver, por favor, hermana, y Dice, busquen también vuestras Biblias, hermanos. y, Sí, bueno, hermano. leo de la pantalla, dice, espero al Ya. Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Muy bien, gracias, hermana. Salmo 130 y verso 5. Justamente esta mañana vamos a estudiar todo este salmo, ¿no? El Salmo 130, y en el versículo, hermanos, 5 está ahí diciendo, ¿no? Que espero, dice ahí, ¿no? Espero, hermanos, ¿no? Eh,
Vamos a un ratito apagar algunos micros, algunos soniditos escuchamos y lo pueden prender en el momento que ustedes deseen participar, pero luego lo apagan, hermanos, ¿ya? Espero, dice, al Señor. Espero al Señor. Esa palabrita, hermanos, espero, lo voy a marcar acá. Espero, ¿no? A veces no tenemos paciencia, ¿no? Y no nos gusta esperar, ¿no? Queremos en el acto las cosas que sucedan, ¿no? No tenemos paciencia, tal vez, ¿no? Pero acá en el Salmo, el salmista está diciendo, espero al Señor. Y ese es un consejo para cada uno de nosotros también, ¿no? Esperar, esperar, hermanos. Espero al Señor. Y repite aquí, ¿no? Lo espero con toda el alma. Lo espero con toda el alma. Cuando perdemos la paciencia, hermanos, ya no esperamos, pues queremos resolver el problema nosotros, a nuestra manera, y de hecho nos vamos a meter en peores problemas, ¿no? Entonces el salmista dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma, con toda el alma. O sea, con todo el ser integral, ¿no? Integral que somos, ¿no? Eh, y dice, ahí añade, no hay un punto y coma, ahí dice, esta espera, dice, espera el salmista, en su palabra he puesto mi esperanza, dice, ¿no? En su palabra he puesto mi esperanza. Justamente cada mañana estudiamos pues la palabra de Dios, hermanos. Cuántas promesas, cuántos consejos, cuántos llamados de atención, tantas cosas que ahí están los mandamientos de Dios. Entonces hay promesas, hermanos. Si estamos acá, me imagino que estamos por las, justamente por esa palabra de Dios, ¿no? Que da vida. Y el salmista dice, pues, en su palabra he puesto mi esperanza. ¿En qué más podríamos poner la esperanza, hermanos? Puedan comentar. A ver, hermanos, dice ahí, en, en, en su palabra he puesto mi esperanza, dice, ¿no? Mi esperanza. Muy bien, a ver, hermanos, algún comentario de esta parte. Dice, en su palabra he puesto, dice, mi esperanza. Si alguien puede comentar esta frase que dice, en su palabra he puesto mi esperanza. Que muchas veces ponemos confianza de repente en lo que dice el amigo, la amiga, el compadre, la comadre, no sé, lo que dice la gente, ¿no? A veces creemos lo que dice la gente, ¿no? O en las noticias, no sé, lo que dice el internet, televisión, no sé. A veces en esas cosas ponemos confianza. Pero acá dice el salmista, en su palabra he puesto mi esperanza, hermanos. Hermano justo, Sí, por favor, hermana, bueno, la comenten. palabra de Dios es fiel. Fiel es quien la dice. El Señor es fiel. El hombre es el corazón del hombre es engañoso, el hombre es mentiroso, el hombre es pecador. Eh, entonces no podemos fiarnos del hombre. Eh, lo que no significa, ¿cierto?, esa confianza que podemos tener en alguna persona, pero estamos hablando de otra esfera, de otro tipo de confianza. Y el Señor es fiel en todo lo que dice y sus promesas para sus hijos son incontables. Sus misericordias cada día son nuevas. Entonces, podemos tener esperanza en este Dios que está siempre preocupado por sus hijos, porque todo lo que el Señor hace, aunque a nosotros a veces nos parezca malo, es para el bien nuestro, es para el bien de sus hijos. Todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. No hay nada que a los hijos de Dios les ayude a mal. Entonces, podemos confiar que aunque no entendamos, que aunque estemos en el valle de muerte, ¿cierto? De sombra y de muerte, el Señor estará allí con nosotros y no nos va a desamparar. Eso, mi hermanito. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Por favor, hermanos, un poquito está el internet en este lugar. No está estable, hermanos, así que se me ha cortado. No, el internet he vuelto a entrar, gracias a ingresar otra vez.
Así que hermanos, estamos comentando pues justamente, ¿no? Acerca de que la confianza, ¿no? En la palabra de nuestro Dios. Y el salmista dice, en su palabra he puesto mi esperanza. Nuestra hermana Mónica comenta, ¿no? De que no deberíamos confiar, ¿no? Ni siquiera en nosotros, hermanos, ¿no? Porque a veces nos podemos sentir emocionalmente, ¿no? De una u otra manera, ¿no? En cada instante, ¿no? Pero no confiar en lo que nosotros, en nuestros sentimientos, hermanos, no confiar en nuestros sentimientos, ¿no? No confiar en lo que dicen las personas, sino en la palabra de Dios. Aunque sintamos una cosa u otra cosa, estemos tristes, nos duela, lo que sea, pero hay que confiar en la palabra de Dios. Creo que ahí la reflexión, hermanos, ¿no? La reflexión. En su palabra he puesto mi esperanza. Imaginamos aquí el salmista, que también él está de repente pensando en sus pecados, David, ¿no? Pensando en sus pecados que él ha cometido, pero, y eso a uno lo entristece, lo deprime, pero no está confiando en eso, hermanos. O sea, está tratando de no confiar en eso, sino confiar en su palabra. Por eso dice, en su palabra he puesto mi esperanza. Esté sintiendo lo que esté sintiendo, hermanos. Confiar en la palabra, poner la confianza en la palabra de Dios. Muy bien, ahí está entonces el dibujito que hemos puesto allí. Y justamente la lección ahora sí nos dice que leamos el Salmo 130, hermanos. Por favor, tomen vuestra Biblia, la versión que tengan, y vamos a leer este Salmo 130, que es palabra de Dios. Es un salmo, ¿no? Escrito por David. Y bueno, Dios inspira, pues no a esta palabra, ojalá que lo podamos grabar. Dice la pregunta para responder, ¿no? Dice, ¿cómo se describe la gravedad del pecado? Pues aquí está preguntándonos que en este salmo, ¿no? ¿Cómo se describe? Dice la gravedad aquí, hermanos, la gravedad aquí, cuán grave es el pecado, hermanos, ¿no? La gravedad del pecado. Y también, hermanos, en este salmo hay que ver, ¿no? La esperanza que hay para los pecadores. Bueno, todos somos pecadores y en este salmo también habla de la esperanza para los pecadores. Y está, hermanos, entonces la pregunta, ¿cómo se describe o se describen la gravedad del pecado en este salmo, hermanos? Y también cómo se describe la esperanza para los pecadores. Salmo 130, hermanos, ahí está en la pantalla, ¿no? Lo vamos a leer. A ver, hermanos, vean, comparen con vuestra versión, hermanos, para entender palabra por palabra. Ahí dice, hermanos, de lo profundo, dice, oh Jehová, a ti clamo. El versículo 1. No sé si hermana Mónica está ahí con su Biblia, pueda leer su versión, porque aquí Sí, debe ser esta versión Reina Valera. De lo profundo. La pregunta es, ¿qué cosa es profundo, hermanos? De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, dice. A ver, hermano. bueno, él acá dice, Dios mío, yo te llamo, pues estoy muy angustiado. Es la versión que sale aquí. ¿Tengo otra Muy bien. versión por acá? Otra versión, de repente alguien tenga, hermanos, a ver. Acá dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Esta palabrita, ¿no? Que ahí está en esta traducción, ¿no? De la Biblia. Esta versión debe ser Reina Valera, Eh, que yo he tomado Hermano, ¿le presentación leo del... otra? ¿Le leo Sí, otra? Acá dice, a ver, otra versión, hermano. sí, dice acá, desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Hay otra palabrita, ¿no? Desde mi desesperación, ¿no? Desesperación. Hermanos, cuando estamos desesperados es como si hubiésemos caído pues a un pozo profundo, ¿no? Cuando nos sentimos afligidos, es como si estuviéramos, ¿no? Eh,
hemos caído a algo profundo, ¿no? Y desde allí, o sea, desde el problema grande que uno puede tener, ¿no? Desde lo profundo al fondo uno ha podido llegar. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, dice, ¿no? A ti clamo. Porque generalmente cuando uno no está así en una dificultad terrible, a veces uno se olvida de clamar a Dios, ¿no? Entonces creemos que estamos bien y así que no pasa nada. Pero aquí el salmista dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti he clamado. Recuerden que David, hermanos, pues cayó un pecado profundo que ayer estudiamos, hermanos, cayó en el pecado de adulterio, de asesinato y así, hermanos. Cayó pues al pecado, estaba sumido, ¿no? Ahí en el pozo cenagoso, como dice otros versículos, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino, a ver qué nos comenta nuestro el hermano. hombre que cayó a lo más profundo, así en forma literal, fue Jonás. Estuvo bajando de a poquito, no es la caída así de un momento a otro, no fue así. Y de la misma manera también nosotros caemos a lo más profundo de a poquito, de poquito, poquito, poquito. Así como David también no cayó de un momento a otro, ya lo estaba en lo profundo, no. Primero pensamientos, llamadas, poco a poco, después se encuentra sumido en la desesperación, en lo más profundo. Igual también aquel profeta que no quiso ir a predicar, bajó del llano de arriba, abajo, abajo, más profundo, y al puerto, al barco, del barco a lo más profundo, el barco estaba durmiendo. Después le echaron al mar y el pez que Dios preparó lo llevó a lo más profundo. Allí clamó. Él dice, a ti te clamé, oh Jehová, y mi pacto la cumpliré, dice. Debe ser cumplido. Y Dios lo oyó, Dios lo sacó, el pez lo vomitó. Al tercer día fue a predicar. Igualmente, Dios, si estamos en la profundidad de algún caso, de algún problema, algún pecado, no sé, Dios conoce nuestra vida, de cada uno de nosotros. Tiene poder para transformar nuestra vida y hacernos limpios como David. Muy bien, hermano, gracias, hermano. Muy bien, ahí está, hermanos, las participaciones que nos ayudan a entender, pues, nuestra lección de escuela sabática. Estoy entendiendo, hermanos, que a veces uno cuando llega a lo profundo, recién uno clama ahí, ¿no? Porque David, hermanos, mientras cometió adulterio, mató al esposo de Betsabé, él pensaba que todo estaba bien, pues, hermanos. Feliz él estaba ahí. Pero cuando Dios le hizo dar cuenta, ¿no? A través del profeta Natán, lo que había hecho, se dio cuenta que estaba en lo profundo, pues. Y es desde allí el que clama, pues, recién. Jonás también, pues, él, ¿no? Con su propio juicio, él juzgaba, ¿no? A los ninivitas merecen morir. Yo no quiero ir a predicar, prefiero morir, que Dios lo condene, que lo juzgue. De repente tenemos esa actitud, ese pensamiento. Él pensaba que estaba bien, pues así con ese pensamiento hasta que él prefirió morir, lo botaron al mar y se estaba hundiendo profundamente. Recién ahí, cuando cae a lo profundo, ahí ahora recién se humilla, recién reconoce, ¿no? De que debía confiar en Dios, ¿no? No en su propio juicio, ¿no? Y se arrepiente, pues, ¿no? Y entonces, pues, Dios lo saca, ¿no? Como también a David lo saca de lo profundo, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tal vez en este momento podemos estar en lo profundo, ¿no? ¿No? De nuestras equivocaciones, pecados, no sé. Entonces uno puede clamar, ¿no? Y como dice aquí el salmista, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, dice, ¿no? Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, ¿no? Qué interesante, hermanos. Porque generalmente a veces uno cuando ora pareciera que está orando hacia la nada, ¿no?
Pero acá está, aquí el salmista diciendo, oye, Señor, oye mi voz, ¿no? O sea, que mi voz no se vaya por acá, por allá, sino a ti, Señor, oye, escucha, estén atentos tus oídos, Señor, a la voz de mi súplica. El verso 3 ahí justamente, ¿no? El versículo que tenemos, ¿no? Aquí en este día, el versículo clave, el título, ¿no? De nuestra lección. Jehová dice ahí, ¿no? Y ya, ahí hay una, bueno, es Jehová, ¿no? O sea, Dios, Jehová dice ahí, ¿no? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Miren lo que está reflexionando aquí el salmista, dice, si mirares a los pecados, le está diciendo a Dios, no, Señor, si miras los pecados, mis pecados, los pecados del pueblo, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse de pie, ¿no, hermanos? ¿Quién podría, no? ¿Qué podríamos hacer, pues, hermanos? A ver, si el Señor está ahí mirando nuestros pecados, ¿cómo podríamos estar? ¿Estaríamos de pie? ¿Podríamos mantenernos, hermanos? No, pues, hermanos, ¿no? Estaríamos completamente, pues, perdidos, ¿no? Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, acá viene, ¿no? O sea, diríamos, la realidad de las cosas o lo que en realidad está sucediendo con nosotros y con las personas de ese tiempo también. El 4 dice, pues no, verso 4, pero en ti hay perdón, dice, pero en ti hay perdón. O sea, si estamos en Dios, hermanos, con Dios, hay perdón, pues hay perdón. Estamos, hermanos, bajo la misericordia de Dios, bajo el perdón de Dios. Dice, pero en ti hay perdón para que seas, pues, reverenciado, para que podamos temer a Dios, respetar a Dios, ¿no? Entonces, Hermano, una eh, pregunta. sí, sí, hermano. ¿Qué pasa cuando no es perdonado la persona física, espiritual? ¿Cómo se manifiesta, hermano? ¿Cómo se conoce a la persona cuando no es perdonado? ¿Qué pasa físicamente con él, hermano? O con nosotros, ¿no? Claro. Hermanos, como estamos hablando ahí, hermanos, de que cuando uno está en el pecado, no hemos cometido errores y nos encontramos pues en el fondo desesperados, deprimidos, y nos quedamos pues en esa condición, ¿no? Y así nuestra carne se empieza a pegar a nuestros huesos, o sea, nos enfermamos, pues hermanos, ¿no? Todo tipo de enfermedades, cáncer, lo que sea, ¿no? Entonces nos enfermamos mentalmente, emocionalmente, en todo sentido de la palabra, no importa que tengas plata, que tengas tantas cosas, pero si estamos ahí en el fondo, estamos pues así, sumidos, desesperados, ¿no? Entonces, pero aquí David dice, pero en ti hay perdón. Él ha experimentado eso en su vida, ¿no? A lo largo de toda su vida, que sabe que Dios perdona, ¿no? Entonces, por eso dice, y nosotros también sabemos, hermanos, que el perdón está en Dios, hermanos, ¿no? No está en nosotros, ¿no? Porque hay gente como nosotros de repente también que ni siquiera nos podemos perdonar nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y decimos, sí, yo merezco esto, yo merezco esto, yo merezco. Y entonces cada vez nos sumimos en la desesperación porque realmente con justicia pues merecemos, ¿no? La muerte. Hermano, justo Y sí, hermano, las preguntas que hacen otros hermanos hacen meditar. No sé si les he compartido, pero el sábado yo escuché un testimonio de un pastor muy lindo. Y les he ya compartido, no importa, les voy a hacer recordar. Era de una mamá que hace 30 años su hijo se había ido. Vino al pastor y ni siquiera era cristiana ella. Alguien le dijo, ve a la iglesia y vas a pedir que oren por tu hijo, así. Y entonces fue y le dijo, pastor, tengo un problema. Dice, ¿cuál es tu problema? Mi hijo hace 30 años se fue de casa y quiero verlo. Decía, era viejita de 80 años. Entonces el pastor dice, vamos a arrodillarnos. Oró. El pastor oró de esta manera. Estaba en la primera semana de septiembre. Dijo, Señor Jesús,
Esta dama tiene problemas. Su hijo se fue de casa hace 30 años. Queremos en este año que regrese. Si es fin de año, no importa, pero que este año que regrese, que esta mamá pueda ver nuevamente a su hijo. Oró así de esa manera y la dama estaba orando de esa manera todos los días. Septiembre, octubre, noviembre, allí alguien le dice a la hermana eh, que su hermano va a regresar para Navidad. Y la hermana fue al pastor, le dice, pastor, tengo un grande problema. ¿Cuál es? Mi hermano va a regresar para Navidad y mi mamá no va a soportar esa crisis, esa emoción, se va a morir. ¿Qué hago? Dice. Llegó aquel día y su testimonio del joven es lo siguiente. El pastor le pregunta, ¿cómo así tú saliste lejos 30 años? Él dice, a los 30, no sé a qué edad él se metió en problemas, en alcohol, en drogadicción, así se le apagó la mente. Los ojos, el pensamiento, todo se le olvidó, está en la oscuridad, no se recuerda nada. Dios apaga, o sea, el Dios de este mundo, Satanás, enceguece la mente de los hombres, totalmente. No saben, no tienen noción de sí mismo. Así como Nabucodonosor los 7 años no se dio cuenta que era un toro más en el campo. Hasta que Dios le abre su mente y hasta que la oración intercesora del pastor y de la mamá convenció nuevamente al joven y dijo él en su testimonio, la primera semana de septiembre abrí mis ojos y me vi que mis uñas habían crecido, estaba cochino, sucio, harapiento, mis pelos largos, cochino, sucio, y al frente decía, se puede aquí bañarse, hay ducha caliente. Supliqué allí, ¿puedo bañarme? Sí, me limpié. Avancé un poco más, allí decían, se regalan ropas. Me dieron ropa, me cambié. Allí decían que se podía cortar los pelos, me corté, busqué trabajo, porque dije, regresaré a mi madre, a ver cómo estará mi madre, todavía vivirá, pero no puedo ir con las manos vacías, tengo que trabajar. Trabajó hasta diciembre, septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre, y regresó a casa con regalos. Esto es lo que hace la oración intercesora y esto es lo que provoca cuando no nos perdona Dios nuestros pecados. Estamos sumidos en la oscuridad, haciendo cualquier cosa, ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos. Amén. Muy bien, ahí está la ilustración clara, hermanos, ¿no? Lo que pasa cuando nosotros, pues, bueno, nos hemos apartado de Dios, estamos pues enceguecidos. O sea, ni noción tenemos pues de lo que estamos haciendo. Así el ser humano está y podríamos estar así, ¿no, hermanos? Hasta que el Señor, pues, como dice David aquí, pero en ti hay perdón, ¿no? Y como dice el hermano también, la oración intercesora hace de que esa venda que oscurece, ¿no? La mente, la vista del ser humano, se abre, ese poder tiene Dios, ¿no? Y entonces pues nos damos cuenta de nuestra triste realidad y también pues y vemos también el perdón de Dios que nos da esa paz, que nos da esa tranquilidad, esa seguridad a pesar de las cosas que pueden estar sucediendo. Y entonces, hermanos, pues hay esa renovación, porque si estamos en Cristo, como dice la palabra del Señor, entonces uno tiene vida y vida eterna, ¿no? Hermano Bueno, Justo, sí, hermana. eh, con respecto a lo que decía nuestro hermano Marcelino, hay un versículo que dice, pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro, nuestros pecados a la luz del rostro del Señor son pero abominables. El problema está, aquí dice el espíritu de profecía, que muchos, o sea, que nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. Muchos se han habituado a seguir una senda de pecado y sus corazones se endurecen bajo la influencia del poder de Satanás.
Sus pensamientos son cautivados por la mala influencia de éste, pero cuando con la fortaleza y gracia de Dios se oponen con la voluntad a las tentaciones de Satanás, se aclara su mente, el corazón y la conciencia. Al ser influidos por el Espíritu de Dios, se hacen sensibles y entonces el pecado aparece tal como es, excesivamente pecaminoso. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, es así, ¿no? Cuando estamos en el pecado, lo describió muy bien, ¿no? La vida de este joven que estaba con sus uñas crecidas, haraposo, sucio, apestando, ¿no? A suciedad, su cabello también, ¿no? Completamente sucio. Esa es la realidad de que uno puede estar caminando en este mundo sin darse cuenta, ¿no? De que está así. A los ojos de Dios espiritualmente podemos estar así, ¿no? Entonces, hasta que el Señor abre nuestra mente, no bajo la intercesión de repente por la oración como de esa madre, del pastor y todo ello, ¿no? Entonces, como dice aquí, hermanos, ¿no? Eh, dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O si mirares, dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces el hombre está completamente perdido, pues si Dios realmente pues no hace, no nos perdona, entonces nos quedamos en esa situación. Pero en ti hay perdón, dice pues David. Él tiene experiencia, dice, pero en ti confía en Dios, a pesar que cometido, ha cometido un pecado terrible, entonces, pero él ve que Dios tiene, hay perdón en Dios, para que seas, aquí dice, respetado o reverenciado, o para que se tema a Dios, ¿no? Se reverencia. El 5 dice, hermanos, el salmista dice, no, esperé yo a Jehová. Esa palabra es importante, hermanos. Esperé, dice ahí, yo a Jehová. Esperé, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Esperó mi alma, dice, esperó mi alma. O sea, todo mi ser entero, integral, esperó. Entonces, esto es importante, hermanos, esperar a Dios. En su palabra he esperado, dice, ¿no? Como ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, esto es importante, hermanos, ¿no? Nosotros estamos estudiando la palabra. Esta palabra, hermanos, tiene vida, porque en el principio era el verbo, hermanos, la palabra. Y esa palabra, hermanos, estaba con Dios, la palabra estaba con Dios. Y esa palabra era Dios, hermanos. Y a través de esa palabra, el verbo que se encarnó, hermanos, y estuvo en esta tierra, ¿no? Como Dios, el unigénito de Dios, hermanos, la palabra, esta palabra de Dios se ha encarnado, hermanos. Él ha estado en esta tierra, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en su palabra he esperado, dice, ¿no? Hermanos, si nosotros esperamos en esta palabra que está diciendo la Biblia, hermanos, confiamos en Él, hermanos, vamos a encontrar la solución para todo problema, hermanos. Mi alma espera, dice, continúa aquí, ¿no? El salmista, mi alma espera a Jehová, dice. Eso es lo que tenemos que hacer, esperar a Él. No esperar, no solución, ¿no? De humana, sino hay que esperar a Dios, eh, más que los centinelas a la mañana, Él esperaba, ¿no? Como lo estamos haciendo de mañana, buscando a Dios, ¿no? Porque en Él está nuestra esperanza, ¿no? Más que los vigilantes a la mañana. Dice, esperé, hermanos, esperé, dice ahí, lo marco acá, o no, dice, espere Israel a Jehová, en este caso la iglesia, hermanos, hoy día, la iglesia. La iglesia espere a Jehová, espere, porque en Jehová hay misericordia. Y esta es la palabra clave que ayer estudiamos de este tema, ¿no? De la misericordia, hermano. Esto es importante, ¿no? Que Dios es misericordioso. Aunque el pecado de David, habíamos dicho, hermanos, merecía la pena de muerte por adúltero, él debía morir y la mujer también debía morir por adúltera, ¿no? Porque alguien me decía, me comentaba, ¿no? Decía, pues, la mujer, cuando fue llamado por David, él pudo haber, ella, pues yo soy una mujer casada, yo no puedo pecar, ¿cómo yo voy a estar contigo? Por más que seas rey, ¿yo por qué me voy a acostar contigo?
porque por encima de ti está Dios, así que yo no puedo. Aunque sea, mátame lo que sea, pero yo no puedo acostarme contigo. O sea, la mujer también tenía responsabilidad allí, ¿no? Entonces David, entonces con razón dice, ¿no? Que debía morir David y también Betsabé, ¿no? Ahora, eh, él sabía, David sabía, pero hermanos, también mató, ¿no? Asesino, ¿no? David mató al esposo de Betsabé, ¿no? Premeditadamente, ¿no? La palabra de Dios dice, merece morir esa persona que hace eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo los apedreaban, pues, a las personas, hermanos, el mismo pueblo de Dios, entonces tenía esa potestad, ¿no? Que Dios les dio para matarlo apedreando, ¿no? Claro que hoy en día es lo mismo también, hermano, solamente que nadie tenemos de repente esa potestad de levantar una piedra y para tirar a otra persona, porque tan igual que esa persona somos nosotros también pecadores. Hermanos, pero lo que hace David es apelar, hermanos, y a la sentencia es pena de muerte. Entonces, en los juicios, sabemos cuando ya te dan la sentencia y si te dicen pena de muerte, no sé, o sea, cárcel, no sé qué, pero uno dice, no, voy a apelar. Pero ¿a qué cosa vas a apelar si ya la justicia te ha dicho que tú mereces eso? La ley dice que mereces eso. Pero aquí David apela, pues, hermanos, a la misericordia, ¿no? Y justo aquí el versículo dice 7, espere Israel a Jehová, dice, porque en Jehová hay misericordia. Esa es la clave, hermanos. Hay que recordar que Dios es misericordioso. No importa qué pecado es cometido, hermano, que mereces realmente pues la muerte. Y dice aquí, ¿no? Y abundante redención con él. Abundante redención. O sea, gracias a Cristo, la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, nos compra, pues nos redime, ¿no? No, o sea, paga por nuestro pecado, ¿no? Porque es abundante eso, y para todo ser humano, ¿no? Y para todo pecado, ahí está, abundante la redención con él. Todo está en Dios, hermanos. Y él redimirá a Israel, en este caso incluso a la iglesia, hermanos, hoy en día. Redimirá a Israel o a la iglesia de todos sus pecados. Entonces, hermanos, confianza, ¿no? Ese es el Salmo 130, ¿no? 130. Bueno, ahí está el Salmo, hermanos. Ahora los comentarios que están escritos acá en la lección de escuela sabática le damos lectura. Dice así. Pero si tú quieres participar, hermano, hacer una pregunta o algún comentario, siéntate libre, prende tu micro en cualquier momento y comenta, hermano, o pregunta. Bueno, dice aquí la lección, ¿no? La gran Listo. aflicción del... Sí, hermano. Antes que entre al comentario, hay aquí el comentario del 130 de Salmos. Dice, los hombres pueden decir, te perdono todos los agravios que me has hecho, y su perdón no borrará un solo pecado. Pero la voz que resuena en el Calvario, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados, es completamente eficaz. Solamente esa palabra tiene poder y despierta gratitud en el corazón agradecido. Tenemos un mediador. No hay más que un canal de perdón y ese canal está siempre abierto. Por medio de él, un torrente abundante de misericordia divina y perdón se derrama sobre nosotros. Qué hermosa frase para explicar Salmo 130. Los hombres podemos escuchar que nos han perdonado, pero dice, no hay ni un pecado chiquitito que puede perdonar. Solamente el perdón que ofrece Jesús es eficaz y perdona completamente nuestros pecados. Claro que sí, dice San Juan 3:17, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El versículo siguiente dice más o menos de esta manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Esta es nuestra condición triste. Pero cuando nosotros oramos a Dios, alguien ora por nosotros, el Espíritu Santo empieza a trabajar, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces estábamos en la penumbra totalmente oscuro, no sabiendo qué hacer. Abre nuestros ojos espirituales, incluso físicamente nuestros ojos pueden ver que estamos cochinos, sucios. Vemos en el espejo, ni siquiera nuestro rostro nos conocemos, pero Dios en su misericordia nos limpia de todo pecado. Dice Isaías, si tus pecados fueran negros o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermosas promesas tenemos en la palabra. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, pues, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Sí, pues, hermanos, de repente hoy día, Buen día, hermanos. aquí, nosotros, sí, sí, ¿alguien quiere comentar? Hermanos, ante todo, un feliz día a todos los que están presentes ahí. Dios les bendiga. Les habla Guido desde Brasil. Bueno, también para poder corroborar a la lección, para que suceda ese perdón, hermanos lindos, una persona tiene que estar bien arrepentida de lo que ha hecho. David, cuando llegó a hacer ese pecado con Betsabé, él tuvo que arrepentirse porque él no solamente pidió perdón y ya Dios le perdonó. Para que suceda ese perdón, eh, tuvo que arrepentirse de sus actos y a partir de ese momento Dios había tenido compasión de él y fue perdonado. Nosotros también, si no nos arrepentimos, hermanos lindos, de lo que hacemos, nunca vamos a ser perdonados, hermanos. Eso solamente mi aportación, hermanos, y un feliz día. Un feliz día, Guido, allá desde Brasil, ¿no? Muy bien, gracias, hermano, por tu participación. Solamente, hermanos, reflexionar, ¿no? En nuestra situación hoy en día, de los que estamos acá en la sala también, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que tenemos hábitos, por decir, ya estamos en el alcohol, somos hermanos y todo, pero estamos en el alcohol sumidos, en un determinado vicio que puede ser otra cosa, ¿no? Así como el alcohol. Entonces escuchamos la palabra de Dios que nos va llamando la atención por acá y por allá, que con el Señor Jesús vamos a estar feliz y todo. Entonces nuestra situación, nuestra realidad, de, digamos, de un alcohólico, ¿no? Un hermano alcohólico. Entonces dice, pues Señor, yo no puedo, pues no puedo, yo siempre te prometo, pero siempre caigo, no puedo, Señor. Entonces, mejor este Señor ya pues me perderé, pues uno puede tomar la decisión o bien, entonces, ¿qué tendría que hacer esa persona, ¿no? En esa situación, hermanos, ¿no? Entonces, vemos el hijo pródigo, hermanos, el hijo pródigo, que se encontró en una situación así, perdida, completamente perdida, pues. Entonces, él podía tomar esa decisión de seguir ese camino de perdición, perderse ahí, no como pastor de chanchos y morir, pues no ahí, no en esa situación. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasó? Este joven reflexionó y entonces eh, él dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Confió, ¿no? Como estamos diciendo acá, en la misericordia de Dios, ¿no? En la misericordia de su padre, aunque sea en la justicia de su padre, pero lo que veía en su casa que toda persona tenía, ¿no? El pan de cada día. Entonces él dijo, bueno, voy a reconocer mis errores, no que voy a pedir perdón, voy a decir que he pecado, pues no contra el cielo, contra el Padre, y así, hermanos, se fue. No tuvo que limpiarse, hermanos, él entrar a una ducha, tener una ropita limpia, nada, hermanos. Así tal como estaba con su ropa sucia, ¿no? Así haraposo, regresó, pues, hermanos. Y el padre que representa a Dios, hermanos, cómo lo recibió a ese hijo, regresando así, o sea, cuando volvemos, o sea, nos entregamos en la condición de alcoholismo, de cualquier pecado, porque no podemos nosotros, pues, hermanos, en realidad limpiarnos. Como se ha dicho, el perdón lo da Dios. Si te perdona, te va a perdonar. No, eres tú el que tienes que perdonarte, sino es Dios el que tiene que perdonarte, ¿no? Entonces,
Se entregó, el padre, hermanos, lo abrazó. No dijo, a que mi hijo está con una ropa apestosa, no le voy a abrazar, primero que se bañe. No, así tal como estaba, lo abrazó a su hijo, no, con esa ropa sucia, no. Y el hijo se arrodilló, seguramente no le pidió perdón, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Bueno, no merezco ya ser tu hijo, Señor, pero acéptame como un obrero, como un trabajador más, Padre. Pero el padre dice, no, ordena, no, ya, ahora sí, lávenle, denle ropa limpia, zapatos, ropa, bueno, vamos, este es un día de fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Entonces, hermanos, todo esto de repente para ilustrar, ¿no? Que la situación en la cual podemos estar viviendo. A veces por nosotros mismos vamos a querer hacer, ¿no? Vamos a querer arrepentirnos también, hermanos, no vamos a poder. El arrepentimiento bien, hermanos, y aquí en la lección nos dice, por el contemplamiento del Señor, por volver a Dios, nuestro ojo a Dios, y entonces eso es lo que nos transforma y nos limpia todo, el hecho de que estemos contemplando al Señor. Vamos a ver esto, hermanos. Terminamos entonces leyendo los comentarios. Nos dice aquí, la gran aflicción del salmista, hermanos, la gran aflicción del salmista está relacionado con sus propios pecados y los de su pueblo. Entonces, la aflicción, hermanos, acá, Marco, esta gran aflicción que tiene y que podríamos tener nosotros, está relacionado, pues, ¿con qué? Con nuestros pecados y con el pecado de repente del pueblo, de la iglesia, de la familia. Como dice ahí, ¿no? El Salmo 130 que hemos leído, ¿no? Dice, si mirares, Jehová, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y en el 8 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Solamente Dios puede redimirlo. Los pecados del pueblo son tan graves, hermanos, que amenazan con separarlo de Dios para siempre. Justo ahí, ¿no? Si Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse, ¿no? Hermanos, las escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio. Hermanos, ahí está Daniel 7, hermanos, Apocalipsis 20. Los pecados están ahí registrados. Dice Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Estoy tomando aquí mi Biblia, en mi celular tengo aquí el texto bíblico. Un río de fuego procedía y salía delante de él, o sea, del trono donde está sentado Dios, de acuerdo a las profecías de Daniel 7, hermanos, que se ve la historia de este mundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hermanos, ahí, ¿no? Y después de eso se ve un trono en el cielo, hermanos, ve así Daniel, donde Dios se sienta en su trono, hermanos, y entonces ahí dice que de ese trono, hermanos, procedía pues y salía delante de él un río, dice, ¿no? Río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, hermanos, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, o sea, nuestro Dios Padre está como ahí, ¿no? Proféticamente como juez, hermanos. Y los libros fueron abiertos, hermanos, los libros fueron abiertos. Entonces, para juzgar, hermanos, pues los libros se tienen que abrir, porque en los libros está escrito toda nuestra vida, hermanos, todo lo que hemos hecho, no todo lo que hacemos, ahí, por más que esté escondido, hermanos. Entonces Dios juzga de acuerdo ahí, ¿no? Él ve, ¿no? En los libros todo, entonces se juzga, pero seguramente ahí en el libro también, si nos hemos arrepentido, está anotado, ¿no? Pero arrepentido y con la sangre de Cristo borrado ese pecado. Y así está anotado todo, hermanos, ¿no? Los ángeles lo tienen escrito. Entonces, ahora ese río de fuego que sale, recuerden que Dios es fuego consumidor, pues para el pecado, hermanos, ¿no? Lo consume el pecado, o sea, lo hace, o bueno, si hay pecado, pues si no nos arrepentimos, nosotros también somos consumidos, pues no junto con el pecado. Pero es fuego también purificador, hermanos, ¿no? Para el pecado. Cuando nos arrepentimos, en este caso, ¿no? Cuando nos entregamos a Dios humildemente, entonces Él nos limpia, pues, ¿no? De todo pecado. Ahí está, hermanos, entonces, y Apocalipsis 20:12 también dice así, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea, en este caso, Juan, el discípulo amado, así como Daniel vio visiones,
y vio pues, ¿no? Después del milenio, o sea, cuando vamos al cielo, hermanos, pues 1000 años estaremos allí, ahí el juicio de comprobación, ¿no? Se hará en el cielo, pero finalmente, hermanos, pues después de ese milenio, habrá una segunda resurrección, hermanos, de todas las personas que cuando vino Jesucristo no resucitaron porque no aceptaron a Jesús, quedaron muertos, pero entonces habrá una segunda resurrección ahí, hermanos. La primera era para la vida eterna. La segunda resurrección es para la condenación eterna, porque allí dice, Juan dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que la condenación también, la segunda muerte, entonces ahí Dios hará ver a la gente que se va a condenar, dice, ahí está. No han querido aceptar a Jesús, ahí están sus pecados y por sus pecados tienen que correr la misma suerte que Satanás, ahí está el lago de fuego y azufre, y pues serán lanzados también allí, hermanos. Entonces están en los libros ahí escrito todo, hermanos, los pecados. Y si nos hemos arrepentido, ahí también dice, no, se arrepintió, gracias a Jesús, su sangre borrado. Y dice el comentario aquí, hermanos, el salmista apela, pues apela así al perdón de Dios, está apelando, ¿no? A que Dios es misericordioso y que perdona pecados, ¿no? ¿Quién eliminará, pues, el registro de los pecados, ¿no? Eso es lo que también dice ahí, hermanos, en Salmos, ¿no? Como hemos estudiado ayer, Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, hermanos. Apela a la misericordia, David, ¿no? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí está. Dios es el único que puede borrar nuestras rebeliones, nuestros pecados, gracias a su misericordia, ¿no? El 9 dice, ¿no? 51:9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, ¿no? Pide que sea borrado, ¿no? Y Dios es el único que puede borrar. Y en Jeremías también, hermanos, dice, y no nos enseñará más ninguno, y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Mire lo que dice Dios. O sea, en este nuevo pacto dice Dios, no, yo voy a poner, si tú me abres la puerta de tu corazón, yo entro a ti y yo grabo en tu corazón, en tu mente, mis leyes, y así que no vas a necesitar que alguien te diga, haz esto, haz aquello, porque en ti vas a estar programado para hacer el bien. Entonces, dice, no, ahí el versículo dice, no, eh, dice, con, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, dice, o sea, cuando el Señor entra a nuestra vida, Él nos perdona toda nuestra maldad, de toda nuestra maldad, y no se va a acordar más de nuestros pecados, hermanos. Cuando Dios dice eso, pues no me acordaré, no se va a acordar, pues dice así. Y Miqueas también dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, hermanos, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren esa figura, hermanos, que el Señor es el que va a sepultar, lo va a enterrar nuestros iniquidades, nuestros pecados. Él lo va a meter dentro del mar, dice, no, eso es una figura de que ya pues el pecado está borrado completamente, hermanos. Sabe que Dios, hermanos, el salmista sabe que Dios no es airado por naturaleza, ¿no? Su amor es eterno, el amor de Dios, su naturaleza de Dios es amor, ¿no? Y es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. En otras palabras, hermanos, es una consecuencia, o sea, la ira de Dios es una consecuencia, hermanos, de que el hombre no acepta a Jesús, no quiere entregarse, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, hermanos, lo que nos toca simplemente es rendirse a Dios. Señor, estoy así. Yo no puedo hacer nada por mí, no puedo limpiar, no puedo arrepentirme, nada, 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 Señor. Pero así tal como estoy, me entrego a ti. Te dejo a ti toda mi vida, tú dirige ahora mi vida, no valgo para nada, pero tú haz algo de mí, Señor, que tú puedas servirte de alguna manera.
Si nosotros le decimos así, nos humillamos ante Dios, hermanos, pues Él hará por su misericordia hará de nosotros lo que sea de su voluntad. El propósito, hermanos, de su ira, o sea, del juicio de Dios, no es herir, pues, hermanos, sino curar al hombre. Claro, justamente, hermanos, nos hace reflexionar acá, ¿no? La justicia de Dios. No destruir, no quiere destruirnos, sino nos está llamando la atención para salvarnos, pues, hermanos, no salvar a su pueblo, al pueblo del pacto, como dice ahí, hermanos, Oseas, pues no, Oseas ahí está mencionando justamente ahí 6, 1 y 2. Bueno, acá continúa, hermanos, dice, notablemente es la disposición de Dios a perdonar los pecados, hermanos. O sea, está dispuesto Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos, pues no a castigarlos. Lo que inspira, pues, hermanos, esto es lo que nos inspira, es el respeto a Dios, es la reverencia a Dios. Por eso cuando vamos a la iglesia hay un tremendo respeto ahí para alabar al Señor, para adorar a Dios, hermanos, vamos así. Y en todo lugar también, pues, hermanos, hay esa reverencia, es el temor de Dios, ¿no? Como dice ahí, Salmos, ¿no, hermano? Ahí está el Salmo 134 que hemos leído ya. O menosprecia, no, dice, pero en ti hay perdón, dice, ¿no? El salmista, para que seas reverenciado. Y en Romanos 2:4 dice, o una pregunta, ¿no? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí está la clave, hermanos, justamente no vale la pena aquí reflexionar, hermanos, que si algo nos va a cambiar a nosotros, hermanos, si a los seres humanos le cambia, no transforma, ¿qué es lo que transforma, hermanos? Es la benignidad de Dios, hermanos. Mira lo que dice aquí. Está diciendo a todos, ¿no? O estás menospreciando, nos dice también a nosotros, la riqueza de su benignidad. Porque lo que es bueno de Dios lo estamos despreciando la paciencia que tiene Dios, estamos despreciando la longanimidad, ¿no? De Dios. Y aquí dice, ignorando que tú no te estás dando cuenta, estás ignorando que su benignidad, lo bueno que es Dios, eso es lo único que te guía al arrepentimiento. Hermanos, nosotros por nosotros, mirándonos a nosotros, jamás vamos a poder arrepentirnos. Es imposible arrepentirnos. Mirándonos a nosotros, nos vamos a condenar. No, porque no merecemos nada, pues. ¿Cómo es que una persona es transformada? Acá dice la Biblia, estoy leyendo Romanos 2:4, hermanos, dice aquí, la benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, el hecho de mirar a Jesús, cómo que muere en la cruz, ¿por qué? Por mis pecados, cómo ha hecho todas esas cosas, cuán bueno es Jesús. Eso es lo que cuando miramos, contemplamos eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos hace arrepentir. Entonces, cuando miramos, nos arrepentimos. Cuando Pedro, por ejemplo, predicaba, él decía, no, ustedes lo han matado a Jesús, lo han clavado en la... Ese es el Mesías, el Salvador. Entonces, cuando mira eso, la gente escucha eso, entonces se arrepiente, dice, no, y dice, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Reconocen, ya lo hemos matado, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí les dice, no, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Entonces, el ver que Jesús ha pagado con su muerte por los pecados, eso es lo que nos lleva, pues, hermanos, al arrepentimiento. Bueno, dice, la adoración auténtica, hermanos, la adoración auténtica, la adoración verdadera, hermanos, se construye sobre la admiración del carácter, hermanos, la admiración del carácter, no hay esta admiración del carácter, hermanos, del carácter de amor de Dios, la admiración, o sea, nos admiramos, ¿no? Cuán amoroso es Dios. No sobre el temor al castigo, no sobre, a veces uno está pensando, no, estamos pensando, no, pues merezco castigo, ¿y ahora qué hago? Y por miedo a veces uno puede entregarse a Dios, pero no vale eso, hermanos. Sino acá lo importante es contemplemos que Dios es amor, misericordioso, ¿no? No sobre la base, dice, del temor al castigo.
Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. Por eso uno espera en el Señor, ¿no? Como dice ahí los Salmos, ¿no? 27, 14, ahí dice, ¿no? Aguarda a Jehová, aguarda a Jehová. O sea, espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, esfuérzate, hermano, aliéntate de todo corazón, espera a Jehová, está diciendo ahí el Salmo 27, 14. Y en el 37, 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, dice así, ¿no? Bueno, la palabra hebrea, hermanos, lekabot dice aquí, que significa esperar. Podría significar etimológicamente también estirarse, dice, ¿no? Y es la raíz, dice, de la palabra hebrea para esperanza, hermanos. Esperanza, entonces, significa esperar también, pues, ¿no? Esperar en la promesa del Señor, ¿no? En lo que nos está diciendo que Él, por su misericordia, nos perdona el pecado. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, dice, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. Entonces, tal vez aquí el asunto no es un asunto pasivo, sino es un asunto activo, diríamos, ¿no? De entregarse al Señor y pues hacer lo que Dios dice, ¿no? Sientas lo que sientas, no sientas, no sé, pero confiado en el Señor, haz lo que Dios dice, ¿no? Hagamos eso, ¿no? Entonces, es ilusionarse pues con la intervención del Señor, es tener esa certeza, seguridad de que Dios realmente es misericordioso, como lo fue con los salmistas. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, no, sino en la palabra de Dios. Esto es importante también, hermanos, que hemos mencionado ya. A veces nosotros de repente emocionalmente no estamos con el optimismo. Eso no tiene nada que ver si tienes ganas o no tienes ganas, hermanos, ¿no? Sino tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, como hemos visto aquí el Salmo, pues, no, 130, el verso 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, dice, en su palabra he esperado, hermanos, en la palabra de Dios. En lo que estamos estudiando hay que esperar, hermanos. Ahora, que sientas que esa emoción que ha sido, que tienes una paz, te sientes feliz, no, eso no necesitas sentir eso. Sientas eso o no sientas, o lo contrario puedes sentir, pero hermanos, aquí lo importante es, no como dice aquí, no, esperó toda mi alma, dice, en su palabra he esperado, dice, no, como dice aquí, la esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios, en lo que está escrito, que Dios es misericordioso y que perdona nuestros pecados. La espera fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura llega, hermanos, la mañana de la liberación divina. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad, pues, hermanos. Entonces, aquí en este salmo que estamos estudiando, el 130, hermanos, y los últimos versos 7 y 8, ahí dice, pues, no, espere Israel a Jehová, o sea, espere ahora la iglesia a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. ¿Por qué? Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, ¿no? O salvación con él, con Jesús, hay salvación. Y él redimirá a Israel y él redimirá a la iglesia, hermanos, de todos sus pecados, ¿no? El bienestar, hermanos, personal y el de todo el pueblo son inseparables, claro. Nosotros, hermanos, que somos un discípulo más o un miembro más, digamos, ¿no? De la iglesia, entonces repercute, pues, hermanos, en toda la iglesia, así como toda la iglesia repercute personalmente en cada uno de ellos, ¿no? Por eso el bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables, no se puede separar. Por ende,
no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por la comunidad, por toda la iglesia también, ¿no? Como creyentes formamos parte de una comunidad, hermanos, y lo que impacta en una parte de ella repercute en todos. Incluso, hermanos, en el barrio donde vivimos, en la familia donde vivimos, hermanos, si nosotros estamos confiando en Dios, esa confianza, esa bendición que viene de Dios va a repercutir a toda la familia, a todo el barrio, a todo el país, hermanos, y así a todos, pues, ¿no? Piensa finalmente, hermanos, en la pregunta, ¿no? Señor, si mirares los pecados, ¿quién podría subsistir? ¿Quién podría subsistir? Dice así el versículo 3 del Salmo 130. Señor, si mirares los pecados, ¿quién podría subsistir? Otra pregunta dice, ¿qué significa eso para ti personalmente? ¿Qué significa para ti eso personalmente, hermano? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? Si Dios no está borrando los pecados, si estamos en nuestro pecado, ¿dónde estaríamos, hermanos? Tal vez ya estaríamos muertos, ¿no, hermanos? Perdidos completamente. Bueno, esa es la lección de hoy día, hermanos. Si hay algún comentario o alguna pregunta final, hermanos, para despedirnos, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida en la oración. Hermana Mónica, por favor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, mi Dios, porque usted es grande, porque usted es fiel, mi Señor, porque usted cumple sus promesas, Padre bendito, porque podemos aferrarnos a ellas, Padre bendito. Padre amado, sabemos que sin usted estamos irremediablemente perdidos, Señor. No hay nada bueno en nosotros, Padre bendito, pero sin embargo usted, en su infinito amor, nos ha dado a su Hijo para que muera esa muerte que nosotros merecíamos, Señor. Padre bendito, que nunca lo olvidemos, que no hagamos oprobio a su nombre, mi Señor, sino que podamos andar como hijos de luz en este mundo, mi Señor, mostrando a los demás su misericordia, y enseñando el Evangelio de la salvación a otros también, Padre bendito, así como usted algunas veces nos sacó de las tinieblas a nosotros, a sus admirables, también podamos, mi Señor, darle esa misma esperanza a otros que están sufriendo, mi Señor, por falta de que no se sienten perdonados, mi Señor. Padre bendito, sabemos que no hay nada que usted no pueda perdonar, salvo aquel pecado del que no queremos arrepentirnos. Mi Señor Santo, escudriñe nuestros corazones, ayúdenos a ver en él, mi Señor, lo malo que hay, si es que hay algún pecado acariciado, mi Señor Santo, ayúdenos a verlo, Padre bendito, a ponerlos a sus pies para que usted nos limpie, Padre amado. Lo suplicamos, mi Señor, y le rogamos esta hora que usted nos acompañe, mi Señor, en nuestras actividades, que podamos, mi Señor, eh, hacer su voluntad, mi Señor. Ayúdenos, mi Dios, lo rogamos todo para honra y gloria en su nombre. En el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.